Vayamos, digámoslo así, a otro de los temas que queríamos tocar, al último tema de actualidad que queríamos tocar esta semana. Me pongo un poquito, entre comillas, con un tono más serio, porque realmente esta cuestión es un poco más seria. Fran, en este caso, te toca a ti hablar de este taquígrafo, lo que el taquígrafo no oye, que básicamente nos encargamos de esos temas que vemos menos en los medios y que en esa semana merece que los comentemos. Y es que no es una cuestión de esta semana, es una cuestión de meses, es una cuestión de años. Quizá también debamos hacer una autocrítica a todos los periodistas, ¿no? Cuando hablamos de África, que no aparece tanto en los medios. Y en este caso, Fran, nos vas a traer última hora, por decirlo así, o lo que ha ocurrido esta semana en la República del Congo y que, bueno, que lleva años llamándonos la atención. Especialmente nos suena la guerra del coltán, nos suena todo lo que está ocurriendo alrededor de este coltán que tan necesario es para nuestro día a día, pero que tanta sangre está derramando en países, bueno, en este caso en el Congo, no iba a decir en países como el Congo, en este caso en el Congo, y que en Europa suscita el deeply concern típico de la Unión Europea y que no vamos mucho más allá. Pero hoy le queremos dedicar unos minutos contigo, Fran, para que nos cuentes qué está pasando, qué está ocurriendo en estas últimas horas, en estos últimos días en el Congo. Cuéntanos, Fran. Pues mira, como bien dices, hoy vamos a viajar a un lugar de África pues que está viviendo un recrudecimiento de la violencia desde el año pasado. Todo y que, como habéis comentado, pues es una cosa que se alarga en las últimas décadas. Estamos hablando de la República Democrática del Congo, que es el antiguo Zaire, cambió el nombre hace unos años, y más en concreto en la región de Kivu del Norte, que es tristemente famosa desde hace ya años por ser escenarios de cruentos combates entre varias facciones y milicias, ¿no? Digamos que es un conflicto enquistado y olvidado, ¿no? Que de vez en cuando sale a la palestra con algún teletipo que informa sobre el recrudecimiento de la violencia. En este sentido, Noelia ha hecho un muy buen trabajo para cubriendo la última hora en Europa Press sobre este conflicto. Y esto pues es lo que precisamente pasa, es un conflicto que va saliendo de vez en cuando, ¿no? Y que pues de vez en cuando, como hemos dicho, pues vamos poniendo el foco en un país que, como hemos dicho, pues está totalmente olvidado pese a la importancia que tiene desde el punto de vista pues de materiales, de minerales, coltán, etcétera. Esto es lo que está pasando esta semana, que ha habido un recrudecimiento de la violencia en la que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, digamos que han venido a pedir calma y el cese de los ataques. Pero os preguntaréis, a ver, ¿quién está combatiendo aquí y por qué? ¿No? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que está sucediendo en esta zona de África, que de hecho ya ha movilizado tropas de países cercanos como Kenia, ¿no? Y un poco de los orígenes de los combates que está habiendo estos días en la República Democrática del Congo. Los principales actores son el llamado movimiento M23 y el ejército congoleño, ¿vale? Enemigos. La cuestión es que el primer grupo, el M23, considerados por algunos como terroristas o rebeldes, ha atacado posiciones del ejército de la República Democrática del Congo y ha hecho avances territoriales importantes. Pero os preguntaréis, ¿quiénes son estos del M23? Pues se trata de por explicarlo de alguna manera, una escisión del llamado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, el CNDP, que vendría a ser un grupo rebelde que, respaldado por Ruanda, país vecino, quería derrocar al gobierno de Joseph Kabila de la República Democrática del Congo. De hecho, estuvo en guerra con el ejército congoleño en el marco de la llamada Guerra del Kivu hace unos años, ¿no? Y además este grupo se hizo fuerte precisamente en esta zona del Kivu del Norte, situada al norte precisamente del lago Kivu. Pues bien, esta gente, pues bueno, llegó a un acuerdo, firmar la paz con el gobierno del Congo un 23 de marzo del 2009, de ahí el nombre. Los integrantes del CNDP se integrarían de acuerdo con este convenio en el ejército congoleño y ellos pues se convertirían a su vez en paralelo en un partido político. La cuestión es que 3 años después la cosa vuelve a estallar y ya que pues bueno, antiguos miembros del CNDP pues comienzan a quejarse de la situación de la tropa y sus condiciones, ¿no? Y acusan al gobierno congoleño precisamente de no respetar los acuerdos de paz del 23 de marzo. Así que la primavera de 2012 el conflicto vuelve a la carga, estalla la guerra de nuevo y los enfrentamientos entre el ejército del Congo y un grupo que había nacido fruto de este descontento que decíamos exmiembros del CNDP, que precisamente era el M23. Por lo tanto, de alguna manera surgen de este movimiento. Aquellos enfrentamientos
llevaron al M23 a tomar algunas ciudades importantes del país como Goma, capital del Kivu del Norte, e incluso amenazar con marchar sobre Kinshasa, la capital del país, para derrocar al presidente Joseph Kabila. Pero poco después, ya en 2013, se lograría firmar un acuerdo de paz en Uganda, ¿vale? Pero la cuestión es que, digamos que nunca ha dejado de haber violencia en esta zona, ¿no? Tras varios alzamientos y varios momentos de crisis, de tensión, el año pasado el M23 retomó las armas contra la República Democrática del Congo. La cuestión es que este país, la República Democrática del Congo, acusa a Ruanda de apoyar a los rebeldes, que son en general de etnia Tutsi, ¿vale? Porque el origen de esta guerra, que desde 1996 ha costado la vida, porque es un conflicto que se alarga desde entonces, ha costado la vida a millones de personas, unos 4 millones se dice pronto, ¿no? Hay que buscarlo en el genocidio de Ruanda, ese país vecino del que hablábamos, en el que los Hutus, que es, digamos que es otra etnia, mataron a casi 1 millón de Tutsis en lo que es considerado como un genocidio. Sin ir más lejos, fue el primer genocidio en el que ha acabado con condena en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ¿no? Pero cuando los autores, algunos de ellos de las matanzas, han de huir por miedo a las represalias tutsis en Ruanda, que se hacen con el poder, tras esta matanza, digamos que el Zaire de Mobutu Sese Seko, que era el presidente por entonces, los acoge. Coge a estos hutus genocidas y esto fue aprovechado por Ruanda para penetrar en Zaire y tomar el control de infraestructuras y materias primas. Y aquí está lo importante, porque hay que recordar que en este conflicto, en el que se ven implicados hasta una decena de países, está en juego sobre todo el control de minas de cobre, de oro, de coltán y diamantes, incluso del petróleo que hay debajo de la región de los Grandes Lagos, ¿vale? Con todo, el gobierno de la República Democrática del Congo pide a sus ciudadanos que no salgan a la calle a manifestarse contra el M23 y sus aliados ruandeses. Algún medio local incluso habla de que los civiles pues, habían asaltado la valla con Ruanda, ¿no? Que de alguna manera pues, se deja hacer al ejército. Por su parte, como hemos dicho, la Unión Europea ha pedido el cese de las hostilidades al M23 y que depongan las armas. Por otro lado, Kenia ya ha anunciado el despliegue de sus tropas en el este del Congo para combatir precisamente al M23, en el marco de una operación de la Comunidad del África Oriental para actuar contra la inseguridad en Kivu del Norte. Sin ir más lejos, Kenia no es el único país que ha enviado tropas al Kivu del Norte, porque Burundi hizo lo propio en agosto. Al final, el conflicto lo pagan los de siempre, los civiles, y se calcula que unos 5 millones de personas se han tenido que desplazar en los últimos 2 años, para evitar la guerra. Sí, la verdad que este tipo de realidades que llenarían titulares y minutos de televisión si ocurriesen a centenares, miles de kilómetros o pocos miles de kilómetros de aquí, en Europa, por no engañarnos, cuando ocurren en África nos cuesta mucho de leer y de ver, y sobre todo que se le dediquen los principales medios el tiempo que necesitaríamos. Y hemos tratado sobre todo, es cierto que lo que hemos tratado aquí, sobre todo que se entienda de la mejor manera posible ese contexto de los últimos años de lo que se ha vivido en la República Democrática del Congo. Por cierto, hablando también del genocidio de Ruanda, dejadme que esta vez haga yo de Fran y ponga yo la docuteca aquí con Hotel Ruanda, una película que explica a la perfección, y que si el documental de la BBC os ha tocado la fibra, pues esta película también os va a tocar la fibra, la de Hotel Ruanda. Pero bueno, más allá de hablar de una película que no deja de ser basada en un hecho real, pero que no deja de ser una película, pues ahora Fran, tú sabes que siempre que hablan ellas, que hablan Alba y Noelia, cuando tú comentas, dices, voy a hacer un apunte. Pues oye, es justo que ahora Noelia, la que has citado, le diga, oye Noelia, ¿quieres hacerle algún apunte a Fran sobre este tema? Ahora es cuando empieza a decir, uy. Uy, madre mía, todo mal. Todo mal. No, yo creo que Fran lo ha explicado muy bien, y que sobre todo eso, al final son conflictos en los que hay que remontarse mucho históricamente para entenderlos bien, y que bueno, pues que la última semana la expulsión del embajador de Ruanda ha sido un poco lo que ha vuelto a desatar, ¿no?, esta nueva crisis, precisamente por pensar que Ruanda está apoyando al M23, y eso, que como ha destacado Fran, que el propio gobierno del Congo esté pidiendo a la población que no se manifieste como para no entorpecer el proceso, es algo un poco controvertido, ¿no? O sea, lo entiendo en el sentido de tienes un conflicto, lo que menos necesitas es como que tu propia población se pelea entre sí, pero claro, también entiendo que mucha población
vivirá este conflicto de una manera muy visceral, ¿no? Porque al final tiene un trasfondo histórico muy fuerte. La verdad que tiene este trasfondo. No sé Alba, si más allá de lo que comenta Noelia, cómo es la situación, o simplemente cómo es que esto no nos llega tanto. Bueno, poco puedo aportar yo después de lo que han dicho Noelia y Fran. Pues únete a mi club de la autocrítica por lo de que no escuchemos tanto esto, ¿no? Sí, o sea, al final te quedas pues con, por ejemplo, el titular de que habían expulsado al embajador de Ruanda, y vas leyendo como pildoritas, ¿no? Que van saliendo poco a poco en los medios, pero cuesta como encontrar la historia completa, ¿no? Como entender qué está pasando, y eso también es mucha culpa nuestra, de los periodistas. Así que, Fran, Noelia, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este conflicto tan complicado. Ahora tengo que buscarme un efecto de sonido de aplausos o de algo para estos momentos, ¿no? Para estos momentos en los que nos vamos agradeciendo. No, pero sí, realmente nosotros también hay que decirlo. O sea, este es nuestro 9º programa y es verdad que le dedicamos menos tiempo a estas cuestiones que nos quedan más lejos, también por una cuestión que a veces hay que hacer también de vez en cuando, que es reconocer, como tú ahora, por ejemplo, decías, Alba, ¿no? Lo de no sé qué voy a aportar después de lo que ha dicho Fran o de lo que ha dicho Noelia. Muchas veces también es esa cuestión de decir, oye, si no os vamos a aportar más que lo que han aportado otros medios, que lo que han aportado otros compañeros periodistas, pues a veces simplemente también es decir, oye, tampoco vamos a marear mucho la perdiz. Es decir, nosotros podemos comentar de lo que sabemos, de lo que nos preparamos, pero sí que es verdad que comentamos menos de lo que deberíamos, o menos tiempo del que merece, pues este tipo de conflictos que, bueno, que lo estaba diciendo Fran, que es que son centenares, cuando no miles, de muertos, millones de desplazados. Es que estamos hablando de cifras que, cuando nos la ponen con Ucrania al principio de la frase, por no irnos mucho más lejos en el tiempo, nos llaman la atención, pero que no veas, y que entonces no nos llaman ahora tanto la atención. Porque están lejos. Porque están lejos. Porque están lejos, pero porque están lejos, y voy a tirar otra vez una piedrecita. Estados Unidos está más lejos y nos interesa más lo que pasa allí. Y, ¿sabes? Es otra cosa más. Aparte de cultural. Cultural. Es una aproximación cultural. Sí. Tenemos más en común, a lo mejor, con Estados Unidos o con Ucrania. Y pues hace que a veces no pongamos el foco en conflictos que los tendríamos que poner, como este. Sí, pero por ejemplo, ahora que hablábamos de la tragedia de Melilla, en realidad casi la mayoría de los migrantes venían de Sudán, de un conflicto bélico, ¿no? Y a estas personas lo que se encuentran es que, como mínimo, hemos mirado de reojo cómo perdían la vida, ¿no? O sea, creo que la crítica que se hace muchas veces de a los ucranianos se les abren las puertas por ser blancos y rubios, creo que es una crítica que se nos puede seguir aplicando como europeos. Sí. Pues sí, y lo único que podemos hacer desde aquí es intentar comprometernos a eso, a tener ese ojo puesto más allá de lo que nos rodea, o más allá de lo que nos queda más cerca.